¿m? La idea es empujar la idea hacia eso, digamos, un proceso de transformación, proceso de transformación pleno que estamos transcurriendo, e incluir ahí los autores, ¿no es cierto? Incluir ahí, pero ya no insisto solamente como reproducción, qué dice tal autor, qué dice tal otro y qué dice tal otro. No, eso es el punto de partida, pero para que con ese autor ustedes razonen la realidad. En función de eso hice las calificaciones, ¿está? Desaclaro porque corresponde que desaclare. Es más, me hubiera gustado detenerme en particular con cada grupo para ver su parcial. No nos dan los tiempos, ni tal vez las condiciones, bueno, porque es más difícil online trabajar Profe, buenas tardes. Le hago una consulta. Sí, todo lo que quiera. En base a eso que está diciendo, ¿nos va a hacer como consultas puntuales o algo general a lo que quisimos apuntar? En mi caso, por ejemplo, nuestro grupo sacó 6. Ajá. No tengo en la cabeza exactamente el grupo de qué es lo que plantearon, Gustavo, pero no se preocupen. Sí, vamos, en todo caso, si nos da el tiempo, vamos a retomar algunas cosas y yo les voy a indicar lo que me parece que faltó ahí. ¿Está? Esa es la idea. Está, buenísimo. Sí, ténganlo presente, por supuesto, tengan presente el trabajo que ustedes han hecho y sobre esa base poder, yo le voy a hacer las consideraciones que, ¿por qué en realidad le estoy queriendo decir esto que le estoy diciendo? Eso sería, digamos, esa es la idea. Pero insisto, es reflexión con lo que queremos plantear. Claro, capaz que nosotros apuntamos más a hacer un análisis y no tanto una reflexión, que es lo que Exactamente. Ustedes son, más que nada, hicieron un recorrido de textos, ¿no es cierto? En vez de, por ejemplo, yo que le pasé las consignas de este último parcial, ¿no es cierto? Sí. En este último parcial les pongo abajo tener en cuenta a Maiso, ¿está? Maiso, que es uno de los autores que les di, en español. Tenerlo en cuenta en este sentido y viene a propósito de esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Y leo textualmente. Él dice, la teoría no puede entenderse como un compendio de una vez y para siempre, sino como un análisis concreto de un proceso histórico, presente, repensado y reelaborado. ¿Sí? La tarea hoy es recoger la herencia teórica y actualizarla como herramientas de análisis. ¿Se entiende? ¿Entiende? Eso les puse a propósito para que tengan en cuenta también a propósito de este último parcial, de este último trabajo que está planteado. La idea siempre es decir, relacionar la teoría con el contexto, con el escenario concreto en el cual ustedes están leyendo a sus autores, ¿no es cierto? O sea, digamos, está claro, cualquiera, por supuesto, los clásicos desde el punto de vista de la industria cultural, que es lo que estamos viendo y ustedes están viendo, pero sobre todo esos clásicos, imagínense que han escrito alrededor del medio siglo anterior, ¿no es cierto? O posterior, pongámosle, llegan hasta el 70, 80, llegan en más de los casos, 90, pongámosle. Hay un proceso de transformación muy agudo, muy profundo. Entonces, esos autores no pierden la actualidad, no porque además esa realidad que ustedes están planteando, eso que están teorizando los autores, está todavía vigente, porque es parte de un contexto de aparatos culturales, industrias culturales que tiene vigencia, pero que está en un proceso de transformación, ¿no es cierto? Innegable, está en un proceso de transformación. Entonces, de nada serviría repetir, digamos, a esos autores ya fuera descontextualizado de esto que está pasando, ¿no es cierto? De alguna manera era más fácil los procesos de transmisión de conocimiento, le diría que, qué sé yo, tres décadas atrás, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, ¿no es cierto? Porque eran, bueno, los autores en general tenían vigencia, perduraban más tiempo sus teorías de lo que estaban hablando y a lo que se estaban refiriendo. Hoy hay una dinámica o cambios enormes que nos obliga a estar actualizando permanentemente la teoría o permanentemente los conceptos en términos de actualización, ¿no es cierto? Es decir, no de negación, sino de actualización. ¿Está?
Bueno, habrá casos que habrá negación, digamos, pero no es el caso esto con los autores que les pasé. Básicamente son autores que hay que verlo en transformación, ¿no es cierto? En transformación. Y bueno, por eso hemos planteado lo de Canclini, por eso hemos planteado lo de Lobato, algunos otros autores, no me acuerdo en este momento, puntuales en el abordaje de la cultura popular, de la cultura en general, etcétera. ¿Cómo se va abordando en función de las modificaciones y de los cambios hoy que se van produciendo, ¿no es cierto? No como una teoría que queda petrificada, porque sería eso es antidialéctico y está en contra de cómo transcurre la vida, ¿no es cierto? La vida transcurre en movimiento, la vida transcurre dialécticamente en permanente cambio. Lo único que permanece es el cambio. ¿Listo? Lo único que permanece es el cambio. Ahora, hay tiempos en que esos cambios todavía son más acelerados, ¿no es cierto? Y casi que no nos dan tiempo a reflexionarlos. Bueno, además estamos transcurriendo esa etapa en donde los cambios van provocando saltos cuantitativos y cualitativos en las condiciones de producción. Bueno, eso es lo que yo quiero reflexionarlo con ustedes, ¿no es cierto? Es decir, entonces puede haber baches en algunas concepciones teóricas, podemos tenerla, pero lo que quiero es que trabajemos sobre la reflexión, que ustedes se acostumbren a pensar por sí mismos esas teorías y a ver qué valor tienen de acuerdo a sus perspectivas esas teorías, ¿no es cierto? Ya sé que esto es difícil, esto es parte de un ejercicio, pero hay que acostumbrarse a eso, y lo que quiero es que ustedes se acostumbren a eso como profesionales de la comunicación, ¿sí? A pensar en esos términos y a pensar un mundo en permanente transformación y que los obliga a la transformación, nos obliga a la reflexión, no a la repetición, porque hay nuevos escenarios. Entonces, bueno, si hay nuevos escenarios, necesito reflexionar sobre esos nuevos escenarios. Esa es la idea, y esa es la idea con el parcial que tenemos por delante. Profe. Sí. Buenas tardes. Yo quería preguntar justamente sobre el nivel de relación que tiene que tener esos autores, digamos, con el trabajo práctico. Por ahí me confundo, porque en algunos puntos pide algunas consideraciones, digamos, respecto al trabajo práctico. Sí, porque la teoría tiene que ver con el práctico que ustedes hicieron, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se trata de ver cómo ustedes hacen una bajada también, de acuerdo a nuestro práctico, lo que vimos, este autor, etcétera, digamos, poder relacionar de alguna manera el autor con el práctico que ustedes hicieron, en cualquiera de los niveles, ya sea en el nivel de valores, en el valor de la organización, de la ¿cómo se llama?, del sistema de producción, es decir, las distintas instancias de producción que ha tenido ese evento que ustedes analizaron, o en las conclusiones, Ya que estamos, a partir de esto que plantea Ulises, estamos un poco desorganizados, pero supongo que no importa. Yo les pasé para que tengan en cuenta en el trabajo final qué es lo que quiero que desarrollen, porque el trabajo final como conclusión, desarrollarlo en el contexto de lo que plantea Salio o también de la UNESCO. ¿Recibieron eso, no es cierto? ¿Tienen eso presente? ¿Sí? ¿Tienen presente eso, chicos? Sí, vimos algo que decía Salio y... Yo le pasé puntualmente, en las consignas le pasé, en la conclusión del trabajo práctico, estoy leyendo, tomar como base el texto de Salio y o de la UNESCO. Y le pongo puntualmente el texto, digamos, la frase puntual de Salio a la cual tienen que referirse, o la de la UNESCO. ¿Está? Elegimos uno o el otro, digamos. Sí, no se contrapone, me parece que es más completo lo de Salio, pero porque ahí me parece que está digamos, integralmente desarrollado lo que estamos queriendo analizar. Veamos, por ejemplo. Estamos compartiendo, ¿están viendo? Sí. No, profe, está usted nomás. Sí, profe, ahí se ve. ¿Se ve? Bueno, muy bien, listo. Ahí tenemos, en la conclusión del trabajo práctico, 2 puntos, tomar como base este texto de Salio, ¿no es cierto? Después viene el de la UNESCO, en realidad, pero el de Salio, ¿listo? Salio, porque ahí, insisto, me parece está condensado
lo que serían industrias culturales y cómo usted le facilita cómo hacer las conclusiones del trabajo, ¿no es cierto? Es decir, Salio dice que las industrias culturales son un conjunto. Yo les hablé de esto en la clase que le mandé grabada, que tienen que escucharla, por favor. Parece que hace mucho ruido. Profe, Sí. el término conclusión es algo como simbólico, digamos, porque no estamos haciendo un ensayo. Sería incluir en el análisis este concepto de industria cultural de Sallo. No, el trabajo práctico que ustedes tienen que sacar conclusiones. Esa es Pero en la consigna no dice eso. Por eso le pregunto. ¿Qué dice la consigna? No, y la consigna es una continuidad de las anteriores entregas que nos fue pidiendo Andrea. Claro, a ver, ¿cómo le explico? No hay una estructura de introducción, desarrollo, conclusión a eso. Quiero llegar. No importa. El tema es de lo que ustedes han trabajado, concluir sobre eso. Es decir, usted tiene que concluir en qué medida eso responde a lo que serían en términos... Al evento analizado. Claro, ¿en qué medida eso tiene que ver con industria cultural o no? ¿No es cierto? Tiene que ver, no estoy diciendo guasada. ¿En qué medida está dentro de lo que puede ser una industria cultural, ¿no es cierto? O no, o es algo incipiente, o algo donde hay una mixtura de elementos. Pero detengámonos en Salio. Yo te hablé la clase anterior, pero bueno, detengámonos, ¿está? Salio dice que las industrias culturales son un conjunto de ramas, ¿está bien? Segmentos y actividades auxiliares, industriales, productores y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos. ¿Listo? Esto aparece en el trabajo que están haciendo ustedes, ustedes que hablaron recién. ¿Aparece eso? Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares, industriales, productores y distribuidores de mercancías. ¿Sí? Sí, profe. Yo justamente hice ese punto, pero lo que hoy es como yo hice, le consulto. No lo tomé como en la parte, como con el título conclusión, a eso es lo que quiero. No importa, hermano, no importa. El tema es esto, reproducir. Claro, que esté el análisis, que esté desmenuzado en relación al evento. Claro, exactamente. Entonces, si eso lo ven, si eso está, porque hay en otros lugares, en otros eventos culturales que ustedes, espectáculos, no puede no aparecer esto, un conjunto, no puede aparecer no actividades auxiliares ni secundarias, ¿no es cierto? Puede que no, digamos, ¿está? Y distribuidoras de mercancías, ¿está bien? Con contenido simbólico, eso bueno, está claro. Concebida por un trabajo creativo, ¿sí? O sea, el trabajo de un intelectual, un artista, en fin, los creadores en general, sin el cual no hay producción de tipo cultural, ¿está bien? Y acá viene concebida por un trabajo creativo. Esto es lo que diferencia a la producción industrial tradicional de lo que sería industria cultural, ¿está bien? Organizadas por un capital que se valoriza y destinada a los mercados de consumo. ¿Esto se da o no, aparece o no aparece en el evento que ustedes están analizando? ¿Entiende? Que han estudiado. Fueron organizadas por un capital con el objetivo de valorizarse, ¿no es cierto? Es decir, generar ganancia y destinada a los mercados de consumo o no. ¿Listo? Sí, en nuestro caso particular, sí. Sí, bueno, perfecto, eso. Entonces, que le sirva como guía esto de Salio, esa es la idea, que sirva como guía, ¿no es cierto? Si está o no eso y si aparece eso efectivamente desarrollado. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso? ¿Qué hacemos? Y también les hablé de esto en la clase que les grabé, también les hablé de esto. ¿Qué hacemos en el caso de los que tienen chamamé o carnaval? Sí, tienen, chamamé y carnaval tienen, ¿no? ¿Sí? Hay grupos que tienen chamamé y carnaval. O carnaval, perdón. Hay un grupo que tiene chamamé, ¿no? Bueno, yo he visto, me han preguntado por eso que yo tenía chamamé y otros analizaban el carnaval de Corrientes. Bueno, probablemente no estén ahora en clase, pero digamos... Sí, había profe de grupo, pero no deben estar. No debe estar. Bueno, por ejemplo, en ese caso, hay un capital que organiza, cualquiera de los grupos, hay un capital que organiza el Festival del Chamamé, con el capital en términos de valorización, no en términos de dinero que se pone, en términos de valorización de capital. Sí, profe, porque quieren ganar dinero.
supongo. No, una cosa que haya dinero, otra cosa que haya capital en términos de valorización de capital. No, Está claro. bien, ustedes todavía no tienen las concepciones, todavía no tienen... No, claro, eso lo vemos, que lo que es capital y lo que es valorización. Es decir, capital es yo organizo una actividad, lo que está definiendo Salio es que la industria cultural está organizada. Se pone en movimiento por un capital que las organiza, ¿no es cierto? Y el capital que las organiza es un capital no de contribución, no de subsidio, es un capital que busca valorización, es decir, como en la industria, el capitalismo. El capitalismo lo que hace es producir mercancía todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? De la venta. ¿Y con qué objetivo de la venta? Que pueda valorizarse el capital. Es decir, si invirtió 100, sacar al menos 101. De allá buscan sacar 130, 140, 200. Pero eso es valorización de capital, es decir, el margen de ganancia. Invierto 100 para sacar arriba de 100 de ese proceso. Otra cosa es volcar dinero para organizar una producción y de la cual no me queda nada al final. O si me queda, pero no bajo la idea y la concepción de valorización de capital. Eso es lo que está queriendo decir Salio. Volviendo, Festival del Chamamé o Carnaval, por ejemplo. Sobre todo Festival del Chamamé. Carnaval aparece más claro. Festival del Chamamé, aparece un capital que se valoriza. Les digo yo, no, pone el Estado. ¿No es cierto? Y el Estado no busca valorizar un capital en sí mismo, para sí mismo, digamos. ¿Está claro? No, el Estado es un organizador que está volcando una masa de dinero para promover determinadas actividades, así como promueve un subsidio, asistencia social de distintos tipos, etcétera, subsidio a la industria, etcétera, etcétera, de lo que puede poner, está poniendo dinero para organizar una actividad de tipo cultural, ¿no es cierto? De tipo cultural. Ahora, el Estado en ese caso sería una herramienta de apoyo, como eso explicó que decía Getino. Exactamente. El Estado aparece como un soporte y un sostén de esa actividad cultural y de la industria cultural en términos privados, porque dentro de esa actividad, dentro de ese contexto del Festival del Chamamé, aparecen ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales dentro de esa producción de chamamecera, ¿no es cierto? Es decir, el Estado pone lo principal de los fondos, pero después valoriza capital con una serie de actividades auxiliares, segmentos y conjuntos de ramas que están dentro de esa producción. ¿Entiendes, chicos? Eso es. Ahora sí, la actividad que organiza el Estado en realidad está promoviendo valorización de capital en distintos sectores, bandas de música, los equipos de sonido, los equipos de luces, etcétera. Por eso yo les pongo en qué medida eso lo pone. ¿Cómo? El fomento de turismo también apunta mucho. El fomento de turismo, exactamente. Valorizar capital en la industria turística, exactamente. Lo que tiene que ver con hotelería, gastronomía, de lugares de esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y en el caso de la Feria del Libro, que trabajaron la Librería de La Paz y trabajó también el Consejo de Resistencia y el municipio de Resistencia, que pusieron la parte logística, la parte de la comunicación. Sí. Ahí sería algo en conjunto, pero la que más beneficiada de todo es la librería, digamos. Ella lo que busca es reproducir su capital. Perfecto, exactamente. Lo que se busca con la Feria del Libro es inyectar la venta y la producción de libros impresos. Con lo cual beneficia a quién? A las editoriales y a las distribuidoras y a los sellos editoriales, digamos. Sí, por añadidura, a los autores, por supuesto. Pero lo que está buscando es valorización, lo que está buscando es potenciar un mercado. Eso es, chicos, muy bien el ejemplo, exactamente. Pero pone el Estado, porque el Estado pone siempre en realidad, o sea, con el Estado vuelca para la obra pública, para rutas, etcétera, para que puedan agilizarse las vías de circulación de las mercancías. Está poniendo el Estado, digamos. Bueno, lo último están poniendo los consumidores, los usuarios, los contribuyentes, pero es el Estado que sale en auxilio del sistema, no es que es un sistema que avanza por la libre independientemente del Estado. No, acá el Estado saca la pata, se cae el sistema, está claro. Está muy claro, por lo menos en la mayoría de las áreas. Entonces,
Pero bueno, hagamos una analogía, por supuesto, porque si no nos vamos a encontrar con esto. Sale y dice que tiene que ser organizada por un capital que se valoriza. No, el Festival de Chamamé no es una industria cultural. Y sí lo es, porque el capital inicial no busca valorizarse, pero el capital inicial está buscando valorizar los subsegmentos, ramas y actividades auxiliares que convergen en esa actividad, ¿no es cierto? Feria del Libro, eso que dijeron ustedes, carnaval. Carnaval, por ejemplo, hay una empresa que lo organiza, pero hay fuerte soporte del Estado, fuerte concurrencia del Estado. De hecho, la pista, el lugar, el mantenimiento, todo ese enorme escenario lo hace el Estado. Y no sé qué otra, las actividades propagandísticas, los costos de trasladar los grupos de comparsas, en el caso de Corrientes estoy hablando, a los centros de difusión en Buenos Aires y otros para promover el carnaval, son todos pagos por el Estado, más otros subsidios, en fin, es más un Estado que promueve talleres de capacitación en artesanos del carnaval, lo pone el Estado, sus galpones, sus capacitadores, luces, etcétera, paga el Estado. Digamos, entonces, bueno, hay un Estado que está promoviendo esa actividad. Después aparece una empresa privada que es la que organiza, bueno, en este caso no sé qué es lo que organiza el carnaval, o sí sé, pero no importa, digo, aspectos puntuales de esa fiesta y recauda. Ahí sí aparece concreto un capital que busca valorización. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta como diferenciación, ¿no es cierto? Por eso les ponía eso, chicos, ese texto, ¿no es cierto? Y fíjense cómo concluye Salio, además de todo esto, que esta industria cultural tiene una función de reproducción ideológica y social, una función de reproducción ideológica y social, es decir, además de valorizarse como capital, etcétera, cumple una función de reproducción ideológica y social. ¿Entiendes? Cuando ustedes habrán visto, bueno, con distintas teorías en las otras cátedras, por supuesto conmigo, es decir, o Adorno mismo, Jorge Jaime, cuando hablan de que esto es que son aparatos, la industria cultural cohesiona culturalmente, ¿no es cierto? Es decir, cohesiona. Es mentira, dice que hay caos, es decir, hay cohesión. Bueno, esa es la idea. Hay una cohesión en términos ideológicos y sociales y tienen esa función. Y eso viene a propósito cuando ustedes tienen que relatar qué tipo de valores son los que se expresan en ese evento que han trabajado, ¿no es cierto? Como tiene una función de reproducción ideológica y social, es evidentemente que reproduce valores determinados en esta terminología, digamos, en términos ideológicos y sociales. ¿Cuáles son los valores que promueven esa actividad? Y si esos valores tienen que ver con contracultura o no, y por eso hemos visto todo el tema de cultura. ¿En qué medida se reproduce culturalmente la cultura hegemónica o hay formas de reproducción no sería exagerado llamarlo así, pero de contracultura, digamos, embriones de contracultura? ¿Está? Esto es lo que tenemos como base, por eso como estructura de desarrollo último, de la última parte del trabajo. Entonces ya ponemos estos elementos, lo desglosamos, digamos, estos elementos. Sí, la UNESCO no cambia mucho, déjenos lo de la UNESCO para no confundir eso, pero básicamente, bueno, eso es. Yo me hago cargo de un tema, esto tuvimos que haberlo discutido. Yo le mandé la clase grabada de esto, pero no lo pude intercambiar con usted antes, por lo menos un par de clases antes para que ya fueran digiriendo esto, porque lo de Salio es muy importante en estos términos, en términos de síntesis de lo que es la industria cultural y de lo que ustedes desarrollan. Y sobre todo en este tema, es decir, bueno, cómo hacer la famosa bajada, cuando yo le digo, hagamos una bajada del texto, esto es la teoría a la práctica, estamos viendo cómo se reproducen en concreto esas teorías y cómo la industria cultural, en términos de Jorge Jaime, podemos reproducirla en esos trabajos que ustedes están haciendo para que lo vean en concreto. Insisto, la última parte tiene que ver con eso. Las dos últimas partes son las más cruciales de lo de Salio, el tema de un capital que organiza la producción y el tema de la reproducción ideológica y social, es decir, los valores, qué es lo que se está promoviendo, reproduciendo culturalmente, o si no está reproduciendo, sino que está haciendo contracultura, digamos, en términos simbólicos, en términos del contenido de esa producción. Sí, Gustavo. ¿El capital entonces puede ser público o privado? ¿Esas serían las diferencias, digamos?
en términos de capital que busca valorizarse, es capital privado. Claro. Lo otro es financiamiento de una actividad. Claro, es financiamiento de una actividad. Cuando el Estado hace un subsidio, no está buscando de eso una valorización de ese monto de subsidio. Eso lo hace un banco, digamos, ¿está claro? Cuando es un crédito bancario. Entonces el tipo cobra un interés, digamos, si hay una valorización del capital, o es la famosa producción de circulación de mercancía, es decir, ¿quién organiza la producción? Organiza un capital. Y el capital es el que condiciona esa producción. Acuérdense, Adorno, ya les dije en varios tramos de este periodo que estuve con ustedes, plantea que la producción cultural, la industria cultural, es la forma de hacer cultura en estas condiciones, bajo la forma de industrialización, pone a la cultura, pone al contenido cultural, al producto cultural, lo vuelve esencialmente mercancía. Esencialmente mercancía. Es decir, el hecho la producción cultural siempre tuvo formas de canje, de venta, pero no es esencialmente mercancía como ahora. Esencialmente mercancía quiere decir esto, retomando Salio, un capital que se valoriza. Es decir, lo que busco es valorizar un capital. Y si busco valorizar un capital, ¿qué estoy buscando? Ganancia. Y si estoy buscando ganancia, estoy buscando que el comercio sea exitoso. Y si estoy buscando todo eso, el contenido de mi producción cultural se subordina a esos objetivos principales. Esa es la idea, chicos. Esa es la idea de estas teorías. ¿Claro? O sea, la mercancía se pone, la mercancía como definición de un hecho cultural. A ver, si tomamos un artesano, ¿no es cierto? El tipo no lo hace como mercancía, ¿está claro? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Claro que necesita dinero para comprar las cosas y busca algo y vende en la avenida Costanera o acá en el centro, en la plaza 25 de Mayo, qué sé yo, en la peatonal, en los distintos lugares, digamos. Eso es otra historia. Ahora, no es una masa, un capital, y lo volcamos, digo, yo voy a invertir tanto capital para sacar tanto más al cabo de este proceso de producción, que es el capitalismo. Eso es el capitalismo, eso es el capitalismo, y así funciona el sistema capitalista. Ahora, si yo organizo todo en función de ese capital, quiere decir que ese capital es el que me domina el contenido y la guía y el norte de mi producción. Por esto que las editoriales arreglan con los autores los contenidos de sus libros en muchos casos, sacando que sean el mismo autor sea una marca en sí mismo, digamos, con lo cual no necesita pedirle permiso a nadie. Pero si no nos dicen retocar acá, sintetizar acá, cambiaste subtítulo, o por qué no haces este abordaje. Me gustaría darle algunas películas que he visto sobre esto, bueno, pero digamos, eso es, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Y porque es la editorial la que manda, es la editorial la que termina de confeccionar el producto y lo hace en función de venta, no lo hace en función de contenido, lo hace en función de venta. Está pensando la editorial en la venta, sabe cómo vender, además de presentar el formato, el producto, la mejor imagen, etcétera, de confección gráfica, me refiero como diseño gráfico. Lo que tiene que tener es, bueno, un contenido que se ajusta a lo que está vendiendo y al público que está vendiendo. Y eso hace acomodar los autores, sí. Acá en Argentina hay escritores que se quejan de que no tienen editorial porque escriben sobre terror. No tienen nadie que publicar. Y bueno, por ejemplo, claro, porque la editorial, seguramente las editoriales no ven eso como un campo propicio para venta. Entonces, claro, entonces nos quedamos sin esa venta. Seguro hay géneros que cotizan más que otros. Y entonces termina que muchos autores terminan viendo cómo se ponen a crear dentro de esos géneros para poder subsistir y después hacen aparte lo que es lo que le dicta su propio espíritu, digamos, ¿no? Que es menos valorizable que lo otro. Y así una serie de hechos que en definitiva tienen que ver con esto, con la forma en que se organiza la producción. Entonces, la forma en que se organiza la producción no tiene que ver con una prioridad de contenido, sino que tiene que ver con una prioridad de capital, de mercancía, digamos. Esta es la idea. Este es el sentido último de la producción como industria cultural. Bueno, y es lo que hay que ver en qué medida esto se da, no se da en la práctica o no, digamos, parte de estas son las cuestiones. Y en función de eso, bueno, viene lo de Maizo y algunos otros, y bueno, yo mismo le he venido planteando todo esto, tengamos en cuenta las transformaciones, cómo se está produciendo. No es lo mismo una producción editorial con esta producción tradicional, como ustedes me están diciendo, que si empezamos a hacer
producción editorial por la web, por ejemplo, con los ebooks. También hay editoriales, pero creo que todavía es más flexible, o bien de manera directa. Si yo hago un libro, lo vendo de manera directa, yo soy el que hago el libro, yo soy el que tengo la idea, yo escribo el libro y yo mismo lo pongo a la venta en internet, digamos, qué sé yo, ahí estoy bajando una cantidad, todo un circuito, que es el que plantea Argentino, todo un circuito de la producción editorial que cae, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero decir, abordemos en los parciales, eso como reflexión. Bueno, el tema libros, si el tema libro lo volcamos a la industria hoy digital, se produce una transformación muy fuerte, en donde caen distintas áreas auxiliares, el imprentero, el distribuidor, el corrector, la editorial, potencialmente cae. Yo puedo hacer un libro y lo coloco en la web y viene un asiático, un chino que le interesó mi libro, digamos, que sí. Y no, listo, el trato directo, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de áreas auxiliares que caen. Ahí se produce una transformación, por ejemplo. Ahí ya estamos hablando de industria cultural, no, porque yo no tengo un capital que busco valorizar, lo que estoy buscando es valorizar mi propio trabajo, no el capital, ¿se entiende? Entonces hay diferencias en cuanto a la definición de lo que estamos queriendo decir, no es lo mismo. La producción hoy de bandas por streaming, directamente por streaming, los recitales por streaming, que de hecho le abre un campo inconmensurablemente mucho más amplio que lo que puede ser aún el Luna Park de Buenos Aires, River en Buenos Aires, digo las canchas, los estadios más importantes para llenar en Buenos Aires. La web es mucho más importante que todo esto en términos de cantidad, digamos. Potencialmente, seguro. Después ya depende de las bandas, de cómo logran trascender, de sus contenidos, su creatividad, pero los tipos empiezan a producir por streaming, digamos. Con motivo de la pandemia, obligados a eso, es un nuevo circuito de comercialización que aparece, en donde caen una serie de áreas auxiliares de industria de la música. Ya tiene un fuerte golpe en crisis la industria tradicional de los sellos editoriales, los sellos de música, ¿no? Como el cine también. El cine ha sufrido, la industria del cine como tal, sufrió también un golpe muy, muy, muy duro y aparece en otra forma, y las nuevas formas son estas, son la circulación por streaming, la circulación a través de streaming con estas compañías, Netflix, Amazon, otras que aparecen vendiendo de esa manera y produciendo de otra manera. Es decir, la industria cultural tradicional está en crisis en esos términos, en proceso de reconversión. Nos toca analizar eso, chicos, desde el punto de vista de la teoría, qué entendemos nosotros que va quedando en pie de esa teoría, del análisis teórico respecto de esta realidad. Está claro que yo no les he dado elementos para poder hacer un análisis más riguroso de esto. No estamos tampoco preparados para esto, es un medio año, qué sé yo. Pero bueno, lo que quiero es que vayan ustedes mismos buscando interrogantes sobre estos. Y aún errando en términos de decir, no es del todo así lo que están planteando, hay un proceso de crisis con el pensamiento, de crisis en los contenidos que ustedes están recibiendo en materia teórica, si entra en crisis eso, y lo tratan de volcar de manera crítica con esta nueva forma. Por ahí le estoy complicándola mucho, no importa, si le complico mejor, o sea, piensen qué complicado lo que me está pidiendo, digamos, de eso seguramente algo va a salir, pero no termino de confundirlo, sí. En cuanto a eso de la consigna que hice aclaración, los textos de Stallman, prohibido pensar, propiedad privada, reformas, ¿eso Sí. va a dar ahora? No, eso les entregué porque eso nos quedó colgado, ¿no es cierto? Eso nos quedó colgado. Yo quería entregarles ese material junto con algunos videos que les mandé. La isla de viernes, le mandé otro que son las nuevas formas de comercio. Pueden ver rápidamente los videos y les va a servir para el parcial ¿no es cierto? Es menos, le diría de los dos videos más cortos, véanlo, menos el de Copiad Maldito, que yo le pegué el vínculo a YouTube, Copiad Maldito, que es una producción en cine, ¿qué estoy diciendo? En video de una productora española, en acuerdo con un canal de televisión de España, donde hay todo un análisis entre la tensión que se está produciendo con las nuevas tecnologías
entre el copyright y las nuevas formas de ¿cómo se llama?, de propiedad, de lo que no sería de propiedad, sino de presentar las creaciones culturales en Internet, ¿no es cierto? Eso era algo así de identidad, me parece, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Lo del copyright de la propiedad privada, digamos. Claro, el copyright, sí, el copyright tiene que ver con... Ahora le di un poquitito, ahora le explico un poco, pero básicamente era eso, entregarle los materiales y que vayan, bueno, ustedes los tengan ahí, lo que son el Stallman, que es el creador de Linux, del sistema operativo paralelo a Microsoft, que impidió que Microsoft pudiera comercializar en otro nivel su producto, porque le apareció en paralelo un sistema operativo gratuito que se lanzó al mundo y que fue a su vez desarrollado por otros desarrolladores informáticos y se sigue desarrollando Linux, el sistema operativo Linux, que es un sistema operativo de código abierto, es decir, puede ser retocado, cambiado, tomado una parte y reproducida para otra cosa, etcétera, que es un sistema operativo que es paralelo al sistema operativo Windows, digamos, ¿no?, de Microsoft. O sea, y que nos permite movernos en el entorno de una computadora de la misma manera que con un sistema operativo que es privativo. Bueno, esto es abierto, esto es gratuito, esto es libre, de uso libre, ¿no es cierto? En un momento, Microsoft, a través de Estados Unidos, empezó a presionar los parlamentos de distintas partes del mundo, entre ellos latinoamericanos, que empezaron a pagar por las licencias del uso de Windows y de otras partes del sistema operativo. Bueno, que, por ejemplo, por contar un caso, nada más que ya bastante tiempo atrás esto, que hizo Brasil, inmediatamente mudó todo su sistema operativo a Linux, trabaja con Linux, con lo cual no le pueden cobrar. Eso es lo mismo que ustedes tienen, la mayoría de ustedes tienen, lástima no puedo intercambiar ahí uno con uno de ustedes, pero ¿qué sistema operativo tienen la mayoría de ustedes? ¿Con qué sistema operativo trabajan? Además de Android, que también es abierto, es libre. ¿Con qué sistema operativo trabajan? Hey, ¿con qué sistema operativo trabajan? ¿Trabajan con Windows? ¿Qué dice ahí? Windows 10, claro, sí. ¿Y el resto con qué trabaja? Windows 10. Bueno, Windows, bien, Windows. ¿Cuánto pagaste por Windows? No, nada. 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 Nada, Lorena, Gustavo, nadie, nada. Nada. Están más cerca de los hackers ustedes que y de los piratas de la web. Lo que pasa es, ¿por qué no están pagando? Lo mismo en un momento iba a venir a cobrar y te abrían la máquina y te decía, bueno, usted no pagó esto, tiene que pagar la licencia para el uso de esto, digamos. Eso es lo que impidió el sistema operativo en paralelo que lanzó Linux, gratuito, abierto, que además demostró lo que es Internet, o sea, y el valor de la gratuidad en Internet, y el valor de que no se necesita de una gran empresa privada para producir algo que está en el conocimiento. Y el conocimiento es de todo, es público, general. Y esta gente lo que hizo fue lo lanzó de manera gratuita, ¿no es cierto? Es decir, puso su conocimiento a disposición del mundo, porque es global. O sea, y entonces impidió eso. Y hoy ya Windows no te cobra eso, digamos, está claro, utilizamos el sistema operativo y no te cobra eso. Antes las empresas, cuando uno compraba, una empresa no te cargaba Windows, te cargaba Linux y vos te arreglabas para cargar, pues no quería que le cayeran a la empresa haciendo una maniobra irregular. Bueno, esto, por ejemplo, lo que pasó con estos sistemas operativos. Sí, Melanie. Estaba probando, profe, el micrófono. Estaba probando el micrófono. Bueno, entonces, esta reconversión que produce Internet. Volviendo al tema, yo le mandé eso como datos que conozcan a Stallman, que conozcan de cultura libre, que les mandé. No tengo el documental Copiar Malditos. Copiar Malditos se refiere a esto, a las distintas formas jurídicas que empiezan a aparecer en Internet y cómo colisiona con el copyright. El copyright es la propiedad, el derecho de propiedad intelectual que lo tienen ¿quién? Las empresas. El copyright lo tienen las empresas, que son las que comercializan las obras de los autores, ¿no es cierto? El copyright lo tenían los sellos editoriales, el copyright lo tenían los sellos musicales, que tomaban el derecho, compraban el derecho de autor, por ejemplo, cualquier músico le compraban solo los derechos de autor, comercializaban, el copyright pertenecía a esas empresas, ¿no es cierto? Bueno,
Con Internet permitió que cualquiera empezara a bajar música de esos autores y ya no estaba el disco, ya no estaba los CD, ya no estaba ninguna otra formas que hacían que tuviera que pagarse para escuchar esa música. Quizá aparece Internet es de flujo, un flujo abierto. En ese caso, la propiedad no influye en el tema de las reproducciones, digamos, vio que cada autor gana un tanto porcentaje en torno a la música, por ejemplo, por las reproducciones en las plataformas. Sí, en algunos casos sí. Creo que no sé si es Sadaic o algo así. Eso. Bueno, es Sadaic, sí, por supuesto. Sadaic es la que cobra. Sadaic, que sería Sadaic, que después la distribuye entre los músicos, entre organizar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte. De todas maneras, Sadaic, que es un organismo público, te quiere decir, ¿no es cierto? No es de una entidad privada. Ahora, el copyright pertenece a una entidad, lo que decía, el derecho que hay que pagar para difundir música, ¿no es cierto?, de autores determinados. Yo no puedo hacer una radio online, la radio online reproduzco música de, no sé qué autor puede ser, que sea, no sé, ¿tá? Tengo que pagar, y viene Sadaic y me cobra, digamos. Como Sadaic va por los lugares físicos, los espectáculos físicos donde se hacían en los salones fiestas, cobraba por la música que se reproducía. Eso es Sadaic. Bueno, eso se va acabando, digamos, ¿sí? Porque en la web, o sea, hay distintos salones todo el tiempo de reproducción de música, y Sadaic no va a poder controlar todo eso. Además, porque ya entran en temas, lesionan cuestiones de frontera, internacionales, digamos. Por eso, esto es lo que revoluciona Internet. Y entre otras cosas que entra en choque es el copyright tradicional, porque si yo soy un autor ya no necesito el copyright, yo mismo vendo, no necesito, obviamente mi obra, sí lo que pongo es que mi obra no sea reproducida sin que se reconozca la fuente. Entonces les pasé una serie habíamos tenido una clase sobre copyright, copyleft, Creative Commons, que son las otras formas de patentizar, digamos, una obra digital, ¿no es cierto? Es decir, el Creative Commons tiene una serie de autorizaciones que hace un autor respecto de su obra, ¿no es cierto? Puede decir que no sea reproducida o puede decir que sea reproducida citando la fuente, otra forma, o puede decir que sea reproducida citando la fuente y además reproducida por partes, o sea, segmentada, que se toma un segmento de la obra. Por ejemplo, cuando tomamos nosotros esto que estamos haciendo, textos de autores, que estamos tomando parte de esos autores. De hecho, estamos segmentando esa obra. No estamos tomando el libro completo, estamos segmentando y lo estamos utilizando para otra cosa, que en este caso es conocimiento. De ahí viene el tema de cómo el copyright y cómo privatizar el conocimiento. Posible. Esto está en la web. Y tomo una parte de ese pensamiento, lo vuelco para el proyecto en el que estoy y tomé ese conocimiento y lo desarrollé. Por esto se habla también del intelecto colectivo en Internet, del conocimiento como patrimonio global, como patrimonio de la humanidad, que no puede ser privativo. Esa es la idea de estos movimientos, de muchos de estos movimientos de los cuales que les mandé. Pero volviendo al tema, tenemos formas de ir categorizando lo que sería el derecho de propiedad intelectual, digamos, que sería que me citen la fuente, que no me reproduzcan por parte, o sí autorizar que sea por parte, que pueda ser reproducido, pero que no pueda ser a su vez reproducido para comercialización, ¿no es cierto? Pues yo te puedo decir, ustedes me toman mi texto, pero toman mi libro. Ahora, mi libro sirve para comercializarlo, por ejemplo, ¿cómo se llama? En una película que yo estoy haciendo y tomo el libro. Entonces yo puedo decirle, no, sí puede reproducirse en cualquiera de sus partes y ser reproducido comercialmente o no. El límite es que me tomes libremente mi producción, pero que no lo utilices, lo está tomando gratuito, no lo tomen para comercializarlo, digamos, ¿entiende? Todo eso son distintos niveles con los cuales uno pone el derecho de propiedad intelectual en última instancia, pero no como copyright. El copyright es el derecho de las empresas, y las empresas son las que están complicadas para moverse dentro de Internet, en esta área estoy hablando, ¿no? En esta área de producción cultural de este tipo. Y después está el copyleft, que el copyleft es todavía más que el Creative Commons, se puede utilizar la obra, por ejemplo, sí, de cualquier manera, pero no para comercializarlo, o sí también, qué sé yo, ¿cierto? Formas distintas de límites que usted
uno mismo pone con su producción en la web, pero donde ya no interviene la jerarquía, digamos, ya no interviene una estructura legal que me está diciendo tenés que estar dentro del copyright, no puedes reproducir esto, viene el organismo este que me cobra, toda esta historia. Entonces entramos en relaciones más de tipo personales, individuales. Esos materiales que le entregué tienen que ver con un poco, bueno, reflexionan sobre estas transformaciones. No nos da el tiempo, ¿está claro? No nos da el tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar y volcarlo, pero sí viendo dos videos, hay uno que es La Isla de Viernes y otro muy cortito, los videos que les mandé, donde hablan de cómo formas diferentes que se están produciendo, eso me interesa que vean formas diferentes que se están produciendo para monetizar, digamos, para cobrar. ¿Los videos de esto? Perdón. Porque en el parcial que usted nos dio no está, solamente está el video de copiar, de los españoles, de copiar malditos, y los otros videos, La Isla del Viernes y demás. ¿Y están en el listado que le mandé? Está en el archivo comprimido, el WinRAR, ahí están. Claro, está en el archivo comprimido, ahí está. Ah, La Isla Viernes, ¿y cómo dijo el otro video, profe? Aguantó un cachito. La Isla de Viernes es uno, La Isla de Viernes, el otro es Panal de Ideas. Okay. Panal de Ideas. Panal de Ideas es un sitio que, por ejemplo, usted promueve, usted organiza algo, una actividad cultural, una obra que quieran hacer, y Panal de Ideas es una organización que busca gente en la web que financie ese proyecto que ustedes tienen, ¿no es cierto? Entonces ponen plata y son productores, cada individuo que puso la plata es coproductor de ese espectáculo. Esas son las nuevas formas que aparecen de comercialización de la obra de arte en Internet, de las obras artísticas, de los creadores, etcétera, en Internet. No sé si sigue estando actualmente la pandemia, no sé si sigue estando Panal de Ideas, pero era como una organización que se encargaba de eso. Ustedes dan la idea, por ejemplo, yo soy, no sé, quiero hacer un documental sobre cómo la provincia del Chaco, no sé, un área, lo que sea. ¿Listo? Bueno, presento ese proyecto, y entonces esa Panal de Ideas lo que hace es difunde ese proyecto en la web y ve quiénes quieren financiar, ser parte de la producción de ese proyecto. Y después tienen ganancia, obviamente, un porcentaje de la ganancia. Si, por ejemplo, en 3 meses, un término que sea 3, 4 meses, nadie aparece o aparecen muy pocos para financiar, se les devuelve la plata a los que adelantaron su dinero. Más o menos así funciona Panal de Ideas. Eso fue lo que les pasé. Y me hubiera gustado trabajar por lo menos 2 o 3 clases de usted con esto, ¿sí? Está claro, es muy fascinante. Pero bueno, estamos acá. Por eso les pasé eso para que lo tengan. Panal de Ideas, La Isla de Viernes, y el otro es Copiar Maldito, que le pasé el vínculo, que donde habla más ya este tema, más en términos jurídicos, entre el copyright, copyleft, y cómo ir viendo este tema de la propiedad intelectual en Internet, que obviamente cambia con el sistema tradicional. Este es un tema que ha llevado a los parlamentos, a los estados. Hay estados que por la fuerza pretenden seguir exigiendo el copyright, digamos, en Internet. Hay toda una lucha entre sectores activistas y los que son y los estados en defensa de la producción industrial cultural tradicional, que buscan cómo las leyes que son para el sistema analógico se trasladen al sistema digital, y ese es donde está el choque, la puja y el conflicto de intereses, ¿no es cierto? Estamos hablando de leyes pensadas para un mundo analógico que pretenden ser reproducidas casi literalmente en un mundo digital, que además un mundo digital que recién se está construyendo, recién está levantando vuelo, digamos, con todo lo que ha provocado, pero apenas está empezando a caminar. Entonces, ahí está la puja, digamos, ¿no? Y bueno, el copyright es parte de ese mundo analógico, no de este mundo digital, en donde van a aparecer otras formas de reuniones, de colaboración, de organización, de espectáculos, de cultura, etc. Por esto les decía, volvamos a ello, ¿en qué medida aparece eso en la web, el tema de la organización vía capitales? Perdón.
vía un capital que busca valorizarse. No podemos entrarnos mucho en la web porque esta última parte quedó sesgada temporalmente. De todas maneras, los que estén conmigo en medios el año que viene, si es que nos encontramos, bueno, lo vamos a trabajar con más tiempo, sí, tenemos un año para ver estos cambios, estas transformaciones. Pero bueno, eso, ese punto. Profe, entonces, el parcial, para detener, yo tengo que hacer la feria libre, por ejemplo mío, ¿no? Con mis compañeros, nos juntamos nosotros, tenemos que ver los temas y todo eso. Entramos nosotros a rendir con usted el viernes que viene a las 5:30. Concretamente, tenemos que empezar a hablar de decir, bueno, nosotros de Jorge Jaime Adorno tomamos tales temas y bueno, y creemos que es esto, y esto tiene que ver con nuestro trabajo de tal manera. Algo así es, sobre cada autor nosotros tocamos. A ver, Martín, vamos por parte. ¿Quién más está con vos? Bueno, creo que no están acá Bruno, Zamparo, y me pongo acá la... Bueno, en principio lo mandaste al frente a Bruno y cosas, tienen menos nota, bueno, está en la clase, pero bueno, para empezar. Dale, Martín, vos tenés tres compañeros, ¿tenés? ¿Tres? Tengo 3 compañeros y entonces nosotros tenemos que... Habíamos dicho que... ¿Qué texto tomás vos? Y bueno, al principio vamos a trabajar con Barbero, como dice acá, Industria Cultural Jorge M. Barbero. Vamos a tocar también, supongo que Maiso, Zucker, el video que usted nos pasó, a ver si podemos enlazarlo de alguna manera. Y bueno, lo de Sayo y Morini. Entonces, ustedes se dividen esos autores. Uno desarrolla en síntesis qué es lo que dice ese autor y cómo y va elaborando esto, cómo se va interpretando con el trabajo que hicieron, etcétera. O bien desarrollan qué es lo que dice tal autor y después en conjunto hacen un intercambio ya prearmado, preestudiado, digamos, precongeniado entre ustedes sobre, bueno, eso cómo se aplica en la práctica, esa sería la idea, ¿no es cierto? Entonces buscamos el índice de los textos, digamos, ¿qué podemos buscar con la feria del libro? Nosotros tomamos tal y tal autores, ¿no es cierto? Listo, sobre esos autores, bueno, este autor dice esto, este otro esto, ahí sí es reproducción, y después hacemos una conclusión ya no reproduciendo, sino que hacemos es una bajada de eso que estuvimos hablando, en concreto sobre el trabajo práctico, o sobre industria cultural en general, o sobre industria cultural en Internet, como etcétera. ¿Está bien? Profe, ¿y usted qué autor nos recomienda usar? Solamente lo que está en la hoja ahí para el caso de la feria del libro. ¿Qué les recomiendo usar? Sí. Y bueno, en principio yo tomaría el clásico, tomaría por supuesto a Adorno y Horkheimer, esto que estamos hablando de Salio, obviamente, Getino, que también habla de industria editorial, los textos de Getino. ¿Qué más? Estoy anotando. Sí, Salio dijimos, bueno, por supuesto Barbero en cuanto a la definición de industria cultural, lo que haya con eso. Tomaría Aguirre, creo que es Aguirre, ¿puede ser? Sí, Aguirre. Sí, exactamente, en cuanto a la reconversión que se está produciendo en el área de Internet, ¿está bien? Uh-huh. Profe, ¿va a ser indispensable ese día contar con cámara? Sí. ¿Por qué no tienen? No. Pero por eso, para ir organizándonos. ¿Ninguno del grupo tiene? ¿Ninguno? Sí. Sí, la mayoría tiene. ¿De tu grupo? Ah, claro, sí. Pero qué tonto, claro, están separados. Ajá. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué va a hacer? No, si no tenés, ya está. ¿Qué va a hacer? No importa, Melanie, estarás así, con la voz, con audio, ¿está bien? Uh-huh. Podés conectarlo del celular, hay forma de conectar el video, pero bueno, qué sé yo. Tendrías que saber, no es nada del otro mundo, hacer una conexión tipo Bluetooth y te toma, pero bueno, está, no hay problema, no hay problema con eso. ¿Está? Bueno, gracias, profe. Total, no, de todas maneras no importa. Entonces tomen eso, tomen los materiales de Salio, dijimos ahí Barbero, está. Por supuesto, industria cultural en términos de definición clásica y
Y esto otro que les dije, Martín, ¿está bien? Sí, o sea que, sí, profe, entonces sería para, por un lado, tenemos que reflexionar sobre industria cultural y después ver, o sea, digamos, tenemos que hacer una reflexión sobre algunos temas que usted nos da sí o sí, que son, por ejemplo, industria cultural y, digamos, las críticas de industria cultural, que son de Barbero y Aguirre, y Maestro y Zucker, digamos. Sí. Tocar esos temas, digamos, bueno, industria cultural, estos están a favor, están en contra, esto dice cada uno, y esto tiene que ver con nuestro trabajo de tal manera. Digamos. Perfecto, está. ¿Así? De todas maneras, de todas maneras en la cabeza estás teniendo el tema, y sigue así, porque estamos acostumbrados a pensar en función del libro, ¿está? Bueno, es lo que quiero, vayamos rompiendo como esquema, ¿está bien? Listo, el libro tiene que ser a donde nosotros queremos llegar, ¿está bien? No el libro como el fin al cual llegamos, ¿está? Nos cuesta porque tenemos otra formación, está claro, pero es la que tenemos que ir tratando de romper. Profe. Sí. ¿Y es necesario que preparemos algún power, algún soporte para la exposición? Sí, si a ustedes les sirve eso, bárbaro, sí, porque ahí sintetizamos ideas, está bien, sí. Con los puntos centrales, sí. Sí, con las ideas centrales, lo que ustedes quieren decir, pues sí, claro, por supuesto, no hay problema. No, esa es otra cuestión, pueden utilizar eso. Pueden utilizar esos soportes, esas herramientas. No es que me interesa que sea todo memorizado, digamos. No, pueden apoyarse en eso, está claro. Porque ahí lo que se ve, el trabajo, para hacer un power, lo que sea, tiene que hacer un trabajo de síntesis, si no, es imposible. Y para hacer trabajo de síntesis, tiene que haber leído. ¿Está? Bien. Profe, entonces, ¿el eje central es el análisis de nuestro evento o el análisis del tema de industria cultural y los autores y después nuestro evento? ¿Cuál sería el eje que tenemos que seguir? No, yo le diría que el eje son los autores vinculados al trabajo que ustedes realizaron, al evento. Ok. El autor dice esto. Y al mundo que están viendo, o sea, las nuevas producciones que le aparezcan y cosas, ¿se entiende? Si no le encontramos todo ese vínculo con el evento. Sería relacionar los conceptos de, por ejemplo, de industria cultural, de identidad y eso con el evento. Por ejemplo, sí. O con la sociedad, en todo caso, no lo encontramos. Con la sociedad y con la transformación. Es decir, si nosotros decimos, ¿ustedes qué tienen, Lorena? Nosotros con el contexto actual que estamos atravesando. Perdón, no da uno. Gustavo, ¿qué decías? Que básicamente hay que tener en cuenta el contexto actual que estamos atravesando, digamos, porque al final en la consigna dice tener en cuenta el proceso de transformación al que están sometidas las industrias culturales. Sí, señor, eso es. Desde ahí ya lo puedes abordar desde Adorno y Horkheimer, o desde Barbero, o desde el español, tipo los que critican a Aguirre, tipo es eso. Exactamente, eso es, Gustavo. Bueno, eso es positivo. Gustavo. Tenés un 7 ya. Puedo aumentar. Vamos. Pero en principio está. Dale, ¿qué decía Lorena? No, que nosotros tenemos el evento de Coming Live. Ah, ese evento, sí. Que, por ejemplo, este año ellos lo realizaron por streaming. Bueno. 2 días que nosotros, lo pusimos y eso en el trabajo, que es una de las cosas que podríamos hablar relacionado a la actualidad, digamos que. Sí, exactamente. Eso es. Lo mismo pasa, profe. Sí, Ulises, dale. Lo mismo pasa nosotros que tenemos el Tarahui Rock. Esta edición de este 2020 se realizó vía virtual, digamos. Vía streaming, sí. Y también en la entrega previa lo abordamos desde el tema de la virtualidad, digamos. Sí, exactamente. Ahí hay una diferencia. Ahí organizó el Estado, por ejemplo, ¿cierto? Organizó el Estado. Y en este caso, bueno, eso que decíamos antes, busca valorizar a las bandas, digamos, como que estuvieron ahí, porque hay que pagarles. Pero no se cobró ningún tipo de entrada, digamos, virtual. Se hizo también el festival de Cosquín Rock y Cosquín Rock cobró, por ejemplo. Ahí tenemos diferencias, ¿no es cierto? El Cosquín Rock también fue por el de Coming Live no cobraron entradas, pero tuvieron la ayuda del Instituto de Cultura del Chaco. O sea, fue subsidiado. Sí, tuvieron ayuda de ese lado, digamos, y también por publicidad y de recaudaciones de los eventos anteriores, porque obviamente los invitados los tuvieron que pagar, digamos.
Bien, bien. Prácticamente ingresos, ganancias no tuvieron. No tuvieron, claro, prácticamente todo gastos. Claro. Pero bueno, eso tienen que desarrollar. Porque tuvieron que pagar el espacio, todo. Exacto, cómo se organizaron ellos para conseguir los fondos, etcétera. Eso es, cobraron entrada, no, eso fue gratuito, pero recibieron vía publicidad, eso es, de eso se trata. De eso también se trata, digamos, ¿está? Y el caso, por ejemplo, a ver, otra vez Martín, a ver, ¿qué tipo de valores se promovió en la industria del libro y en la feria del libro? ¿Valores en sentido de qué, profe? En general, ¿qué tipo de valores se promovieron? ¿Valores en sentido, profe, en las ideas de ellos? Porque hubo como 200 presentaciones de todo tipo de libros, pero generalmente... Disculpen. Claro, no, ya sé, pero el festival como tal, ¿cuáles fueron sus consignas? ¿Cuál fue el eslogan principal? ¿Cuál fue la idea principal? Por ahí tenemos que buscar transmisión de valores. Claro, leer en internet. Claro. La idea de esta feria fue poder hacer algo internacional y conectar con todo el mundo, o sea, que sea resistencia, pero que sea para todo el mundo. Ese fue el eslogan, una feria internacional. Por eso tenía gente de otros países. La idea era posicionarse a nivel internacional, aprovechar la internet para poder posicionarse a nivel internacional. Esa era la idea de esta feria, diferencia de las otras. Bien. Claro, hay diferencias sustanciales, ¿no? Aparece más en el centro la producción en sí de editorial, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la presentación de libros, no lo que se cayó todo lo que tenía que ver con, creo que espectáculos hicieron también, porque antes había espectáculos, había venta de gaseosa, un poco más vendían automóviles en la feria del libro, digamos, acá y de todas partes. Me parece que ahora se circunscribe más al objetivo central que tiene, que es el tema de la difusión editorial de los autores, contactos con los autores. Hubo streaming con los autores, ¿no es cierto? Hubo contacto. Sí, básicamente lo jugoso era eso, hacer diferentes streaming en diferentes lugares de acá de Resistencia, hacían para todo el país con gente de Buenos Aires, de otros países, y estaban todo el tiempo promocionando los libros. Y lo que siempre se promocionaba era la interacción, las preguntas, y después el link para poder comprar por internet. O sea, y eso es lo que ponía el Estado, ¿no? La página web para poder buscar por internet. Pero una web obviamente no muy lograda, por supuesto que no se pueden poner todos los libros catalogados ahí, pero sí algunos. Claro, tampoco tienen balances de ventas, ¿no es cierto? No, esos datos nosotros no conseguimos porque es difícil que nos diga cuánto ganaron. Pero se ha dicho, hay artículos en internet donde dicen, se vendieron tantos libros, sí, pero son medios que son dudosos, digamos eso. Pero no dicen ni cuánto ganaron ni cómo fue el tema de las ventas. Exactamente. Son cosas más privadas que maneja la librería. Sí, claro, porque al ser por online y además habrán caído las ventas, no son las mismas ventas, no es la misma cantidad de ventas, digamos, todo eso, es decir, modifica, ¿no es cierto?, sustancialmente una forma u otra, digamos. Lo que sí es probable es que aquí en más queden las dos modalidades, ¿no es cierto? La feria del libro física y en paralelo una feria virtual, digamos, ¿no es cierto? Creo que se abre un nuevo horizonte, me parece, para todo este campo de ferias. Yo, por ejemplo, me anoté, porque era gratuito, a la Feria de Frankfurt, del libro de Frankfurt. La Feria del Libro de Frankfurt es una de las mundialmente más renombradas, digamos, ¿no? Había autores de todas partes del mundo, qué sé yo. Y fíjense, esto no hubiera sido imposible en otro momento, ¿no es cierto?, entrar a la Feria de Frankfurt. Esto se organizó, a partir de esto de la pandemia, lo organizaron virtualmente también, y entonces uno accedía a conferencias, etcétera, y en la medida que maneja más idiomas, todavía aprovecha mucho mejor, ¿no? Todo esto. Son las nuevas modalidades, efectivamente las nuevas modalidades que aparecen. Y bueno, ustedes con la Feria del Libro hagan también, Martín, una analogía, una diferenciación con lo que es la apuesta física de eso y lo que fue esto, digamos, ¿no? Aún todavía con su deficiencia, porque es incipiente, está claro que es incipiente. También Corrientes lo hizo, y sí, bastante incipiente algunas cosas, Notas nos aprovechó suficientemente, me parece, pero bueno, pero es parte de lo... Por ejemplo, en Corrientes creo que tenía un día y después no sé, me parece que la reproducción no era del todo
lo que había que hacer era colgar después las entrevistas, colgar en la página, cosa que uno entrara en cualquier momento y las viera, ¿viste? Me parece que eso no había, entonces o estuviste en ese momento o después ya tenía que ir a otro, no sé, una cosa por el estilo, pero no había una página que centralizara todo ese movimiento, ¿entendés? Al punto de romper con lo temporal, porque yo ya en internet no tengo por qué estar presente en ese momento, pero yo puedo verlo a la noche o vos lo ves a la mañana, el otro lo ve cuando quiere. Sí, mientras esté la página online, digamos, mientras esté la página en una base de datos, ya está, listo. Un alojamiento web, quise decir, ya está, yo lo veo cuando quiero. Y me parece que tiene muchísimo mayor alcance y difusión eso, ¿viste? Pero bueno, son parte de la deficiencia. Pero eso es interesante, este proceso de transformaciones que están apareciendo. Esto sería... También podemos hablar de Bourdieu, profe, en el parcial. Bourdieu también, lo que vimos en el trabajo. ¿Podemos también hablar de Bourdieu también? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sí, Ulises, te escuchamos. Profe, en el caso del Tarahui Rock, yo estaba pensando, digamos, nosotros estábamos viendo autores como bueno, Bourdieu, y estábamos pensando en Canclini, pero no sé si en este caso del Tarahui Rock iría, o sea, no sabemos muy bien cómo. Sí, en términos de valores, en términos de reproducción de ideas, en términos de reproducción ideológica y social, como decíamos recién. Es decir, que las bandas, o cuál es el contenido de las digamos, las bandas, qué música transmitieron, qué tipo de música. Puede ser, profe, que si tienen las bandas de rock que tengan influencia en otros géneros o que determinada banda toque otros géneros, ahí habría una hibridación. Lo pueden abordar desde ese aspecto. Exactamente, a ese lugar iba, a eso iba, exactamente. Veanlo. Vamos, ya voy por el 8. No, eso tenga que arreglar con Ulises, si te cedo o no sé, el puntaje. Pero, ahora arreglamos. Pero efectivamente eso, es ver en qué medida hay efectivamente de un género a otro y cómo aparecen nuevos géneros, nuevos ritmos, y aparecieron. Por ejemplo, en el caso de esta edición, profe, tocaron bandas de rock de Paraguay y de Brasil. Bueno, pero ¿es más de lo mismo o es un cambio, hay modificaciones, o es más de lo mismo, tiene que ser el mismo género de rock, o es un rock que tiene cierta que hay una búsqueda nueva, hay creatividades distintas, diferentes, reproduce otra cosa, las letras, los contenidos, bueno, todo eso. ¿Y qué autores más nos recomienda usted para este tipo de...? Y bueno, hay autores básicos que es lo mismo, Adorno y Horkheimer, creo que Getino, toman la parte de Getino en donde desarrolla lo de la industria de la música, para ir viendo las diferencias precisamente que se produjeron con esta edición, ¿no es cierto? Entonces ahí tenés tiempo para entretenerse un buen rato, es decir, todas las secciones y segmentos y áreas auxiliares que desaparecieron con esta producción de este espectáculo cultural de música, en donde desapareció una cantidad de áreas, ¿no es cierto? Y aparecen otras nuevas, aparece la gente que hace justamente las plataformas de streaming, la que maneja los software, etcétera. Es decir, áreas nuevas que se incorporan. Eso en cuanto a la forma de distribución concreta de las áreas que trabajan ahí, de los segmentos, industrias auxiliares. Y para eso tenemos a Getino. Pero trabajemos el concepto central de industria cultural. Puede entrar Canclini con este enfoque que decía recién Gustavo, creo que era, con este enfoque. En qué medida hay una hibridación de géneros y de contenidos musicales que van reproduciendo esta idea de Canclini en cuanto a lo cultural, ya no como una cuestión netamente de una identidad y de una identidad nacional y identidad local, sino que es más pensado en términos globales, por ejemplo, en términos de la globalidad, en términos de Internet en última instancia, que es lo global. Claro, esto fue por Internet, ya no estuvo el hecho, el festival rock físico. Bueno, yo trabajaría ahí, supuesto, sí, búsquenlo un poco por el lado, en realidad estoy pensando, tenía que ser los autores
más esto que le mandé, si ustedes pueden tomar, algo, hurguen un poco por el lado de culturas híbridas. ¿Tienen el texto ese, culturas híbridas? Sí. Sí, tenemos. No, ¿qué estoy diciendo? Cultura digital, cultura libre, cultura digital, o no les mandé eso. Bueno, trabajen sobre industria cultural, Adorno y Jorge Jaime, vean eso, vean Maizo, porque Maizo es interesante desde el punto de vista en qué medida, vean con él, se puede seguir reproduciendo justamente a través de esta producción en streaming y esta producción por internet, esta producción de tipo digital, en qué medida se reproducen los términos tradicionales de industria cultural. Trabajen con Adorno y Jorge Jaime, trabajen, por supuesto, también Canclini, pueden trabajar con Barbero, Getino, en este sentido que les digo, y Maizo en cuanto a lo que él plantea, que estos autores están en pie. Ustedes tienen un espectáculo que ha sido completamente digital. ¿Qué de esa industria cultural se mantiene en pie en ese contexto? Ese me parece que puede ser el trabajo. Puede ser ¿Volvió también por el tema de la representación simbólica? ¿Cómo dijo? Bourdieu también por el tema de la representación. Sí, también, sí, Bourdieu va a estar siempre presente en esto por el tema de la reproducción simbólica, está claro, sí. Perfecto. Sí. De todas maneras, ten en cuenta esta transformación. Puede ser Aguirre también, que habla de la reconversión del concepto de industria cultural a partir de esto, de las nuevas tecnologías. Digamos, también puede estar ahí, cualquiera de esos autores. Autores básicos, por supuesto, la industria de Adorno y Jorge Jaime, porque de ahí parte todo, y después vayan engarzando autores en función de lo que ustedes quieren construir, ¿está claro? No al revés, digamos. ¿Qué es lo que quieren construir ustedes? ¿Qué es lo que quieren decir? Y en función de eso toman los autores, ¿está? Pueden picotear, y a propósito de otro término, de varios autores y listo, ¿está? Yo le pongo como guía, cada uno toma un autor, ahora pueden, entre todos, picotean varios autores, digamos. No hay problema. El problema es dónde quieren llegar. Profe, sí. Y en cuanto a esa noción de valores, tenemos como el criterio de lo que nos hizo hacer de las entrevistas y eso. No necesariamente, no necesariamente. Valor en términos de esto que vos lo definiste, creo que lo definiste bien recién, o sea, valor en términos de reproducción ideológica y social, como está planteando Salio, como veníamos diciendo recién, es decir, ¿cuáles son los valores que prometen? Si son valores que tienen que ver con la cultura que predomina, la cultura hegemónica, o representan sectores de la subcultura, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Y en qué medida eso es una transformación de tipo cultural? Que puede la noción de contracultura. ¿Y en qué medida se puede hablar de contracultura o de cultura alternativa, como decía en un momento, o es todo al unísono? Los autores de industria cultural plantean que en definitiva es todo un solo, ¿no es cierto? Un solo enfoque, una sola idea, más allá del cambio de forma, dicen. Bueno, eso es lo que yo quiero que cotejen. O no, efectivamente van apareciendo lugares de contracultura. Ahora, si hablamos de la cultura digital, estamos hablando de contracultura, o de una cultura de nuevo tipo, que supera a otra cultura, ¿no es cierto? En ese caso, los que están con el tema cultura digital, y bueno, estos valores, esto de la Feria del Libro, empieza a apuntar a otro lado, digamos, en algunos términos en cuanto a valores. Los valores pueden ser de mucho costado, puede ser el valor en términos de formas de organización social, de vida, en fin, a nivel de sociedad, me refiero a lo individual. Puede ser en términos ideológicos, en términos de críticas políticas, sociales, ideológicas al sistema, puede ser en crítica cultural, y puede ser esto, es decir, en que va pensando un mundo en transformación de esa perspectiva. Todo lo que tenga que ver con la producción digital aparece dentro de eso, ¿no? Aparece una especie de nueva cultura, ¿no es cierto? A eso me refiero. Eso está muy bien lo que está diciendo Gustavo con la pregunta, en ese sentido. Es decir, cómo culturalmente empieza a hablarse otro lenguaje y otras preocupaciones y otros objetivos. Desde ya, si hacemos un festival de rock por streaming, estamos planteando otro. Ahora, sería interesante ver dónde alcanzó eso, si el festival de rock tuvo un alcance más allá de el alcance que ya tenía. El festival de rock en realidad de Corrientes estaba muy instalado, traía gente del nordeste y también de Paraguay, hasta donde sé.
si tuvo a mayor alcance, pero eso habría que hacerlo con entrevista con los que manejaron los software, el streaming, los soportes. No tenemos una macana, no podemos hacerlo, porque ahí notaríamos realmente si hubo una modificación en ese sentido. Pero plantearlo sí como interrogante, por lo menos. Esto plantea nuevos públicos, ¿no es cierto? Un festival de rock que por primera vez se abrió al mundo, un festival del libro que también se abrió al mundo y contacta potencialmente la posibilidad de contactar autores con fronteras no previstas, no previstas en términos físicos, digamos, antes. Una feria del libro más acotada a Corrientes y Resistencia, como público me refiero. Bueno, estas son las transformaciones y los cambios y en ese sentido. Ahora, tampoco nos estresemos tanto. La idea es esto que estamos haciendo, una reflexión con cada grupo, ver, ajustar cosas y disparar mucho interrogante. ¿Está? ¿No va a hacer mucha pregunta, profe? ¿No va a hacer mucha pregunta? Y 20, 25 más o menos. Para cada una. No, vamos a charlar, en serio, vamos a conversar, vamos a charlar, vamos a intercambiar. Por eso digo, no se estresen tanto, sí pongan el ojo a lo que están leyendo y traten de captar lo que más les interese de eso. ¿Está bien? Pero no hay mucho. Fundamentalmente ustedes enseñen dónde quieren llegar y sobre eso conversamos. ¿Está bien? ¿Está? A medida que haya rigurosidad con lo que están diciendo, todo bien, digamos, no hay. Por eso no les doy un marco, no les doy una ruta uniforme. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, nos veríamos entonces con los grupos y de todas maneras estamos para consulta, estamos antes en pie, estamos activos. ¿Listo? Tengan en cuenta esa parte de Salio para el trabajo y para todo esto que viene también. Nos sirve de mucho de eso. Profe, cuando usted habla del trabajo, ¿se refiere al trabajo que tenemos que entregar acá dentro de mañana? Y me dijo Andrea la fecha, ¿usted tiene mañana o el jueves? Mañana y el jueves para el que anda medio con problemas. Mi caso, digamos. No, entonces el jueves entramos todos, la verdad, los que andamos con problemas. La verdad, con mi grupo nosotros tuvimos problemas con el último autor que fue Bourdieu para agregarle, tuvimos la devolución anteayer y tenemos que corregir. Ayer nos dio la devolución, vamos a corregir y se nos complica si tenemos que agregar ahora más autores, digamos. Entonces dijimos, bueno, capaz que esos autores son para el examen final y no para... Bueno, está listo, está perfecto, hagámoslo así, pactemos así, está bien, sí. En el final hacemos un comentario sobre el trabajo y ahí vamos aplicando estas categorías de Salio. ¿Está bien? Ok. Listo, perfecto. No compliquemos nada, lo que ya está lanzado, está bien, ya no los vi yo, me hago cargo. Sí les hablé, yo le hablé en las clases que grabé, pero bueno, está. ¿Estamos? ¿Listo? Gracias, profe. Una cosa más. Entonces, y el viernes no se entrega ningún trabajo, nada, ¿no? Solamente rendimos con usted. No entregamos ningún trabajo, de nada. Solamente rendimos. El día que nos toca rendir, a mí me toca el viernes. ¿El otro viernes? Sí. No el otro. El otro viernes me toca. El 20. Claro, el 20. Sí, no, ya rendir directo, ya no hay más trabajo. Ok, profe, gracias. Listo, no, gracias a ustedes, che. ¿Estamos entonces, chicos? Nos vemos. Listo, profe, gracias. Nos vemos. Saludito. Chau. Chau.